Para entender el concepto de la ciudadanía móvil, vamos a empezar con el concepto de la ciudadanía. ¿A qué se refiere este concepto? Al acceso a derechos sociales como educación, vivienda, servicios sanitarios, derechos políticos, derechos económicos y membresía en una comunidad. En muchos casos, esos derechos dependen del estatus legal. Sin estatus legal, migrantes suelen encontrarse en condiciones de vida precarias, trabajando en empleos mal pagados, peligrosos y degradantes, siendo vulnerables a la detención y la deportación. Sin embargo, a pesar de no tener un estatus legal, muchos migrantes hacen valer sus derechos a la presencia, la vivienda, las protecciones y otros beneficios en los estados-nación y en las ciudades donde se encuentran, de manera informal o mediante protestas organizadas. Estos actos son representativos de lo que algunos investigadores han acuñado como actos de ciudadanía. La mayoría de las reivindicaciones expresadas a través de actos de ciudadanía, como el derecho al reconocimiento y la integración en el tejido socioeconómico de las comunidades, están vinculadas a la residencia al interior de estas. Así pues, en general, las investigaciones sobre la construcción social de la ciudadanía y su carácter excluyente o incluyente, así como la impugnación de la ciudadanía por parte de quienes participan en actos de ciudadanía, tienden a concebir la ciudadanía en términos sedentaristas, es decir, vinculadas a la residencia en determinados lugares, más que a la circulación a través de o la entrada y salida de estos lugares. En cambio, para los migrantes en movimiento, la ciudadanía podría definirse como el derecho a circular de manera segura y sin restricciones a través del territorio hacia su destino, sin miedo a ser detenido, asaltado y secuestrado. A eso me refiero como la ciudadanía móvil. Hay por lo menos dos elementos específicos que inciden en este derecho en los países de tránsito, es decir, los países que migrantes cruzan en su viaje hacia su destino preferido. El primer elemento consiste en la arquitectura del control migratorio en estos países de tránsito, que en su vez está erigida en el marco de las políticas de externalización de fronteras hacia los países de tránsito implementadas por los países del destino, como Marruecos, Libia, Turquía, en el caso de la Unión Europea, o como México, Guatemala, Honduras, en el caso de los Estados Unidos. En el segundo lugar, lo que impide el movimiento seguro es que al interior de estos espacios de control migratorio externalizado surgen diversos actores de la industria bastarda de la migración, es decir, los actores criminales que extorsionan y se aprovechan del movimiento migratorio, suponiendo peligros adicionales para los y las migrantes y afectando su ciudadanía móvil. Bueno, los estudios de la ciudadanía móvil nos permiten dirigir nuestra atención a la agencia de los migrantes mismos al frente del control migratorio que les impide su movilidad, tanto como a los límites de esta agencia. A su vez, las personas migrantes intentan superar los obstáculos compartiendo recursos de entre los llamados bienes móviles comunes en los que las personas en movimiento crean un mundo de conocimientos, de información, de trucos para la supervivencia, de cuidados mutuos, de relaciones sociales, de intercambio de servicios,
de solidaridad, de sociabilidad, que puede ser compartido entre ellos, utilizándolo en donde todos contribuyen a sostenerlo y ampliarlo. También intentan los migrantes negociar con quienes intentan bloquear su movimiento, sobornar a los agentes de control, descubrir rutas más seguras y menos vigiladas, encontrar formas de escapar a la detención, etc. Y esos actos son retomados por los estudios de la autonomía de migración. Es a través de estos actos cómo se desafía parte de la arquitectura del control migratorio. En ese sentido, se asemejan a los que un antropólogo, James Scott, describió como formas cotidianas de resistencia o las armas de los débiles, como él lo llamó. Además, los y las migrantes pueden participar en actos de ciudadanía móvil, como marchas, protestas, etc. Pero también es necesario reconocer los límites en el impacto de estos actos de ciudadanía móvil. Por ejemplo, puede desencadenar una reacción y conducir a una intensificación del control migratorio y la vigilancia fronteriza. Entonces, el concepto de la ciudadanía móvil nos ayuda a entender tanto las luchas migrantes como el contexto de control migratorio que impide los cambios que estas luchas pueden provocar. Hemos usado este concepto con mi colega Guillermo Candes de la Universidad de Montreal de Canadá en nuestra investigación sobre los migrantes centroamericanos y haitianos que atraviesan México para llegar a los Estados Unidos y las organizaciones de la sociedad civil que les ayudan. Para reclamar su derecho a la ciudadanía móvil, en 2018 muchos migrantes optaron por viajar en grandes grupos conocidos como caravanas. En abril hubo un grupo de 1,500 personas y en octubre y noviembre un grupo de entre 7,000 y 10,000 personas marcharon de esta forma, acompañados por defensores de los derechos de las personas migrantes y de observadores internacionales, bajo el foco de los medios de comunicación. Así, los y las migrantes podían evadir las detenciones de las autoridades migratorias y escapar de la violencia y abusos de las organizaciones criminales. Entonces, nosotros consideramos que estos actos no son simplemente formas cotidianas de residencia, como lo llama Scott, sino actos políticos y actos de ciudadanía móvil que afirman su derecho a circular por el territorio de tránsito sin temor de ser detenidos o agredidos. Lamentablemente, estos actos han producido reacciones por parte de los Estados Unidos y a su vez México, que socavaron en lugar de promover los derechos de los y las migrantes a la ciudadanía móvil. En respuesta a las acciones autónomas emprendidas por las personas migrantes y a sus reivindicaciones políticas, la administración estadounidense desplazó aún más su frontera sur hacia el espacio de tránsito mexicano, haciendo prácticamente imposible la entrada o la permanencia en el territorio estadounidense. Una vez inmovilizadas, las personas migrantes se ven obligadas a reconsiderar y reformular sus proyectos migratorios, enfrentando la disyuntiva entre reivindicar la ciudadanía móvil o reclamar la ciudadanía sedentaria. Para los defensores de los migrantes también existe un dilema entre ayudar a los migrantes a seguir adelante reclamando sus derechos a pedir asilo en los Estados Unidos o alientarlos y persuadirlos a abandonar sus planes y quedarse en México.
el país que les ofrece una posibilidad de reclamar el estatus de refugiado, aunque también existen los múltiples obstáculos para conseguirlo. Es esta tensión entre lo posible y lo deseable que los migrantes y sus defensores necesitan resolver en la forma que les parece más aceptable y viable.